Así tenemos más conocimiento. Sí, por más que tengan más. Vamos a ver los hipnóticos, antipsicóticos, antidepresivos, anestésicos generales y anestésicos locales. Lógicamente, todo está centrado en qué. Todo está centrado en qué. En las definiciones, algunas definiciones que les doy, está centrado en la clasificación de los medicamentos, está centrado en el mecanismo de acción del grupo farmacológico y está centrado en las reacciones adversas de ese grupo farmacológico y de las aplicaciones terapéuticas o patologías para que se utilizan en general. Estamos hablando de farmacología y no de terapéutica, o sea, no es el arte de aplicar los medicamentos. Estamos hablando de la parte general de farmacología. Y esto lo tienen que corroborar ustedes con la enfermería médica, que lleva toda la parte de patología, para que se entienda un poco más correlativamente. Si ustedes ven AMA, lógicamente, en la parte patológica pueden recurrir, por ejemplo, a los fármacos broncodilatadores. Ustedes ven salud mental con el profesor Martínez, bueno, vean salud mental y vean algunos de estos fármacos, porque el profesor Martínez capaz que le da la terapéutica en sí, yo le doy la parte general de la terapéutica. Y no hago hincapié en ninguna droga por ahora, por este cuatrimestre, ¿no es cierto? Por ejemplo, podríamos decir el diazepam o lorazepam, que es lo que más se utiliza en algunos fármacos, los que están en el fórmula, en el BADM con salud mental de la provincia, pero ahora vemos la parte general. Y como ven, todos son depresores, no vemos estimulantes del sistema nervioso central, que ahí estarían ¿cómo se llama? No los anorésicos, estamos afuera. ¿Sí? Entonces, vemos los ansiolíticos sedantes, ¿sí? Acá ustedes tienen una descripción de lo que es la ansiedad. La ansiedad puede ser normal o puede ser patológica. Es una respuesta fisiológica normal ante situaciones estimulantes nuevas, intensa, amenazante del ambiente, que permite al organismo asumirla, ofreciendo una respuesta que lo prepara y adapta frente a dicho estímulo. ¿Sí? Es una emoción normal o un trastorno psiquiátrico, dependiendo de qué, de la intensidad y la repercusión que tenga sobre la persona, sobre la personalidad, o sea, sobre la persona en sí. ¿Sí? Se considera que en los trastornos de ansiedad patológico intervienen cierta predisposición biológica o de vulnerabilidad que puede tener una base genética o haber sido adquirida en la experiencia en los primeros años de vida. Entonces, ¿qué tienen ustedes? La ansiedad normal, que permite al individuo adaptarse a la demanda de su medio ambiente, o sea, constituye uno de los impulsos vitales que motivan al individuo a realizar sus funciones y a enfrentarse a situaciones nuevas. En cambio, la patológica es el resultado de una mala adaptación entre el individuo y el medio ambiente, o el desequilibrio o disfunción de los sistemas que atienden a la respuesta normal de la ansiedad. Cualquier problemita que tenga ansiedad patológica, ¿no es cierto?, lo toma como algo muy grande, algo que no puede resolver, ¿sí? Y eso es lo que por ahí cuando rinden fármacos ustedes tienen la ansiedad patológica, digamos, se enferman, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando quieren rendir fármacos? Hay sentimiento de amenaza porque tienen miedo que va a desaprobar, de expectación tensa al futuro, el profesor este no sirve, y alteración del equilibrio psicosomático en ausencia de un peligro real o desproporcionado. ¿Sí? Hay ausencia de un peligro real, o sea, con silencio. ¿Sí? Entonces, en la ansiedad patológica, ¿qué coexiste? Un sentimiento penetrante de aprensión, temor, angustia, se valora como amenazante, un estado de irritabilidad, la pérdida de la capacidad de concentración. ¿Cuáles son los síntomas comunes? Sudoración, palpitaciones, opresión precordial, fatiga, misiones frecuentes, cefalea, dolor muscular, insomnio, molestia digestiva, que son cómo se manifiestan esa ansiedad patológica. ¿Sí? Pero esa ansiedad patológica también está involucrada en numerosos trastornos mentales. Silencio. Si no, la próxima va afuera. Silencio. ¿Sí? ¿Está? No, silencio. Silencio. ¿Sí? Entonces, en los trastornos de ansiedad generalizada, en los ataques de pánico, en ansiedad social, fobia específica, en los trastornos por estrés postraumático, en los trastornos obsesivos compulsivos, también, ¿no es cierto?, está presente la ansiedad patológica. Entonces, ¿qué sería un fármaco ansiolítico? Es aquel que alivia o suprime el síntoma de la ansiedad sin producir sedación o sueño. ¿Por qué sin producir sedación o sueño? Porque yo le tengo que dar
una medicación que pueda, como son depresores, realizar la actividad diaria normal, sea trabajar, estudiar o lo que fuere en el transcurso del día. Entonces, puede ser ansiolítico, puede ser sedativo, puede ser hipnótico, dependiendo, ¿no es cierto?, de la dosis que se te da. Y puede llegar al coma y a la muerte, ¿sí?, en el caso de que la benzodiazepina, que es la que vemos, se combina con alguna otra sustancia depresora como sería el alcohol. La benzodiazepina de por sí sola no produce la muerte por intoxicación, salvo que se combine por otro antidepresivo. ¿Sí? Entonces, tenemos la benzodiazepina y hay otro grupo que no lo vemos en esta clase, que son los receptores agonistas parciales de los receptores serotoninérgicos, que tenemos la buspirona, la ipsapirona y la gepirona. La buspirona es la que se comercializa únicamente acá en Argentina, pero no la vemos. Únicamente podemos ver de los ansiolíticos y sedantes la benzodiazepina. ¿Sí? Acá tiene una clasificación de acuerdo a la duración de acción, que puede ser de acción corta, intermedia y de acción prolongada. Dentro de la acción corta tenemos midazolam, que lo utilizan muchas veces en terapia. Se utilizaba mucho en la época del COVID, ¿sí?, con los pacientes intubados. ¿Sí? Que se conoce el nombre comercial. Bromazepam, fluditrazepam, lorazepam, que seguramente lo conocen. Nitrazepam, oxazepam. Y dentro de la acción prolongada tenemos diazepam, que comúnmente tramita el clordiazepóxido, clorazepático, clobazam y clorazepático de potasio. Todo lo que está en rojo es lo que se comercializa. ¿Sí? Dentro de que ustedes más o menos creo que conocen, también midazolam, que viene por una acción parenteral y comprimido, alprazolam, puede ser bromazepam, lorazepam y diazepam, que son los 4 más comúnmente conocidos. Acá tiene una clasificación desde el punto de vista químico, que es la que tienen en los libros de ustedes, ¿sí?, de acuerdo, ¿no es cierto?, a los grupos funcionales que están en la fórmula. Y acá tenemos bromazepam y los mismos fármacos, ¿sí?, los mismos fármacos comunes. Esta es la fórmula que ustedes química que te tomo también, ¿sí? Pero ¿cuál es la? Para que vean ustedes que todos tienen la misma fórmula. ¿Sí? Los triplanillos, después se llaman benzodiazepinas, ¿sí? Porque todos son similares en este caso, ¿sí? La buspirona ya es distinta. Esta es una agonista parcial de los. Son ansiolíticos puros en realidad, ¿sí? El mecanismo de acción es lo que más les cuesta a ustedes, ¿sí? Yo se lo leo, después si quieren se lo resumo para anotarlo, ¿sí? Donde actúan en el sistema límbico, hipocampo y amígdala, donde deprime la actividad neuronal basal y la capacidad de respuesta frente a la actividad eléctrica. Esta acción se debe a la capacidad de la benzodiazepina de incrementar la actividad inhibidora del GABA, que es un neurotransmisor, directamente al actuar en el sistema límbico o indirectamente por inhibir la actividad serotoninérgica de los núcleos RAFE que proyectan hacia la amígdala y hipocampo. ¿Sí? Entonces, ese receptor GABA, principalmente el GABA-A, está situado en la membrana plasmática de la terminal postsináptica y la acción del GABA facilita la entrada de ion calcio dentro de la neurona, lo que produce la hiperpolarización de la neurona, haciéndola menos susceptible a estímulos activadores y produce, por lo tanto, un estado de inhibición neuronal. Eso es lo que se llama modulación alostérica. ¿Sí? Entonces, para resumirlo un poco, sería, si yo pregunto cuál es el mecanismo de acción, ustedes me tienen que decir que actúa en el sistema límbico, ¿sí?, el sistema límbico, ¿sí?, donde incrementa la actividad inhibidora del GABA. Esto, ¿sí?, hace, ¿no es cierto?, que ingrese más cloro dentro de la neurona, lo que produce una hiperpolarización de la misma, ¿no es cierto?, y lo que lleva a un estado de inhibición neuronal, como para resumirlo. ¿Entienden cómo es? Entonces, actúa en el hipocampo y amígdala, ¿sí?, incrementa la actividad inhibidora del GABA, esto hace que ingrese más cloro a la neurona, ¿no es cierto? Hay una hiperpolarización de la membrana y esto hace que lleve a un estado de inhibición neuronal, o sea, que sea menos susceptible a los estímulos que genera la densidad patológica. ¿Cómo se llama el sistema? Se llama modulación alostérica, en realidad, eso está en el libro. ¿Sí? Eso es mecanismo de acción. Y eso es lo que me tienen que decir ustedes si yo pregunto cuál quiere benzodiazepina. Por eso es que te llaman grupo. Sea que pregunte lorazepam, midazolam, alprazolam, bromazepam o diazepam, el mecanismo de acción es el mismo.
Es el mismo, ¿por qué? Porque estamos estudiando en grupo farmacológico, ¿sí? Este es el receptor de benzodiazepina, es un receptor de transmembrana, como verán ustedes. Transmembrana significa que el receptor parte de la parte externa de la membrana plasmática, cruza toda la membrana y termina en el interior de la célula. Este es un canal donde se abre, por eso dice ingresa más cloro a la neurona, y no solamente se une la benzodiazepina, sino que también se une otro tipo de medicamentos. Los bloqueantes de los canales de calcio, la piclotoxina, el etanol, anestésicos generales, el flumacenilo, otros fármacos, ¿sí? Pero acá es la zona donde se unen los agonistas, antagonistas y agonistas inversos de la benzodiazepina, ¿sí? Y este sería el GABA, ¿sí? Donde está el lugar del receptor. Esto se activa, se abre el canal este, despolariza la membrana celular e ingresa más cloro al interior de la célula, lo que hace que haya una inhibición de la actividad neuronal. O sea que sea resistente a los estímulos que generan la ansiedad patológica. Eso sería lo que funciona en la célula. Claro, siempre cuando yo hablo de mecanismo hablo de la célula. ¿Por qué? Porque la célula forma tejido, los tejidos forman órganos y forman sistema. Entonces, ¿dónde va a actuar el fármaco? En la célula. ¿Sí? Por eso hablamos de célula. Lógicamente, para que llegue acá, como hemos visto en los procesos de farmacocinética, la droga tiene que atravesar varias membranas plasmáticas hasta llegar a la célula diana. Pero a la vez está circulando por todo el organismo. Entonces, lógicamente, va a actuar en otro órgano para producir las reacciones adversas que tienen este grupo de fármacos. ¿Sí? Hay 5 subtipos de sitios a donde se puede unir la benzodiazepina que modulan alostéricamente el receptor GABA. ¿Sí? Ponga GABA A, GABA B porque es un grupo de receptores GABA. ¿Sí? Pero cuando me diga GABA está todo bien. Tenemos el sitio GABA, benzodiazepínico 1, también llamado 1, que mediaría las acciones ansiolíticas, hipnóticas y sedantes. ¿Y dónde se encuentra este? En el cerebelo. ¿Sí? Y después está el 2, donde media las acciones relajantes musculares y donde se encuentran este predomina en el cuello externo y en la espina dorsal. Por eso es que mediaría las acciones relajantes musculares. El 3, si bien es cierto, todavía está en estudio, se cree que está en el riñón, pero no es interesante. ¿Sí? Entonces, el 1 está en el cerebelo, el 2 está en el cuerpo estriado y en la espina dorsal. Pero en general se sitúa en la mayoría del sistema nervioso central. ¿Cuáles serían las acciones farmacológicas que tiene la benzodiazepina? ¿Sí? Una reacción ansiolítica, lógicamente en la ansiedad patológica. Son útiles en el estado de ansiedad generalizada, mejoran el rendimiento del paciente, inducen la puesta en marcha de su propia capacidad y dominio de la situación, no son tan eficaces en el trastorno de pánico, salvo que se diagnostique que sí es acompañada de una ansiedad patológica, pero en el trastorno de pánico en sí no está indicada, tampoco en la depresión, en la esquizofrenia, salvo que se diagnostique, vuelvo a repetir, que junto con la depresión y la esquizofrenia haya un estado de ansiedad patológica, ¿sí? Pero luego paradójicamente puede producir un estado de irritabilidad y hostilidad en el paciente, ¿sí? Como reacción adversa que después lo vamos a nombrar. También tiene una acción sedante hipnótica, el midazolam, el flunitrazepan como benzodiazepina, tiene una acción hipnótica. Aparte están las drogas Z también que después lo vamos a ver. Un hipnótico que sería un principio creativo que produce un sueño semejante al natural, no igual, lógicamente. Estamos introduciendo una sustancia externa al organismo para que el paciente duerma las 8 horas que corresponden. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Disminuye el tiempo de latencia en que se tarda en conciliar el sueño. O sea, están dando vueltas a la cama pensando que tengo que rendir fármacos que no puedo hacer, que me tengo que recusar y no duerme. Disminuyen el tiempo de vigilia, sueño, y el tiempo del número al despertar. El que tiene insomnio, lógicamente, se despierta cada rato y al día siguiente, ¿no es cierto?, se despierta agotado, cansado, porque no... Sí, y aumenta el tiempo total del sueño. ¿Sí? O sea que el paciente duerme a las 8 horas. Tiene una acción medio relajante, muscular, ¿sí? Produce relajación de la musculatura esquelética en estado distónico, vecinótico, hipertónico y enfático, ¿sí? En la práctica actual la acción muy relajante está muy limitada, ¿sí? Porque producen sedación, ¿sí? Sobre todo en los ancianos, ¿sí? O sea, la benzodiazepínica en el adulto mayor generalmente, digamos, no estaría indicada porque tiene mucho reacción adversa como caída, vértigo, mareo, así que el paciente se caiga. La reducción del tono muscular puede lograrse sin que aparezca presión ni coordinación motora.
todas maneras hay otros fármacos que son relajantes musculares que se utilizan bastante, como el Pridinol, que generalmente viene asociado con el diclofenac como relajante muscular. Pero en la terapia del diazepam se utiliza, digamos, la guardia se utiliza el diazepam. La acción biorelajante es a dónde se ejerce. A nivel de la médula espinal, en la formación reticular activadora descendente del tronco encefálico, en los ganglios basales y en el cerebro. En esa zona. También tiene una acción anticonvulsivante y antiepiléptica. Se utiliza en las anticonvulsivantes generalizadas, en las convulsiones provocadas, por ejemplo, con toxinas bacterianas, fármacos, convulsiones febriles, convulsiones debido al síndrome de abstinencia, alcohol o barbitúrico, en los diferentes tipos de epilepsia, en la ausencia de convulsiones infantiles, por ejemplo, el diazepam, para revertir el estatus epiléptico, el diazepam o lorazepam, en uso crónico del clonazepam, benzodiazepina de uso exclusivo como antiepiléptico, ¿no es cierto? Y la acción anticonvulsivante requiere por lo general dosis altas, o sea, concentraciones altas en el sistema nervioso central. Entonces, todas esas son las acciones farmacológicas que tienen la benzodiazepina. Ansiolítica, hipnótica, sedante, biorelajante, anticonvulsivante y antiepiléptica. ¿Sí? Son las acciones farmacológicas que tienen la benzodiazepina. ¿Sí? Se absorbe fácilmente en el tubo digestivo, en las primeras porciones. Máxima concentración plasmática se alcanza a las 2 o 4 horas. Cuando se administra por vía intramuscular, la absorción es bastante rápida, salvo el lorazepam que viene en formulación en ampolla. Y en caso de urgencia se utiliza la vía endovenosa. La biodisponibilidad está entre 100 y 78%. ¿Sí? Algunas benzodiazepinas como el diazepam tienen una elevada distribución, o sea, una elevada lipofilia, muy liposoluble. ¿Sí? Y en cambio el lorazepam tiene una menor liposolubilidad, por lo tanto una menor distribución en los tejidos. ¿Sí? La benzodiazepina hipnótica se elimina rápidamente, tiene una vida corta, media, ¿sí? Como el midazolam. De hecho en terapia se vio en la época COVID que utilizaban 20, 40 ampollas de midazolam por cada paciente. ¿Sí? Se metaboliza por el hígado, se elimina por orina, por la bilis y finalmente por la heces. ¿Sí? ¿Cuáles son las reacciones adversas? Lógicamente, como son depresores del sistema nervioso central, pueden producir sueño prolongado, coma, rara vez caso a la muerte. ¿Sí? El uso terapéutico crónico produce sedación, somnolencia, ataxia, disartría, incoordinación motora, incapacidad para coordinar los movimientos, para responder a estímulos de respuesta rápida, alteran la capacidad de conducir vehículos, lógicamente. ¿Sí? Amnesia, es lo que le sucede cuando van a rendir fármacos. En ocasiones producen conducta agresiva y hostil por desinhibición. ¿Sí? Y tienen tendencia a producir dependencia física y psíquica con el síndrome de abstinencia. Por eso es que cuando se administra, ¿no es cierto?, un benzodiazepina está prescrita por alguna patología en particular, cuando se tiene que retirar el medicamento se lo retira paulatinamente. Y bajando la dosis, se calcula que entre un 10 y 25% por semana de la dosis automática que está tomando, hasta sacar el medicamento en sí. Para evitar justamente ese síndrome de abstinencia. ¿Está claro con la benzodiazepina? ¿Sí? Uso terapéutico en ansiedad patológica. Ansiedad esporádica relativa a cierta intensidad, neurosis con ansiedad o angustia, estrés sentimental, familiar, profesional, en algunos trastornos emocionales, enfermedades orgánicas, coronariopatía, enfermedades malignas, en el insomnio como hipnótico, como el midazolam, en las convulsiones, por ejemplo, el diazepam, el lorazepam y el clonazepam. ¿Sí? En la espasticidad muscular, en algunos casos que cursan con contractura muscular, enfermedades reumatológicas, traumatológicas, ortopedia, cefalea con tensión muscular. ¿Sí? En la inducción de la anestesia con medicación preanestésica, diazepam, midazolam, clonazepam. ¿Sí? Son útiles como anestésico intravenoso en los casos de cirugía menor, cirugía dental, reducción de fracturas no complicadas, intervención obstétrica, ¿sí? Exploración endoscópica. En los síntomas agudos de abstinencia, en el alcoholismo agudo, ¿sí? En la forma leve y en la forma grave. ¿Sí? En ese caso se utiliza. Eso con respecto a benzodiazepina. Después tenemos los hipnóticos. ¿Sí? Ya hemos dado la definición de hipnótico, o sea, el que no puede ir tan despacio, que tiene la biografía. ¿Sí? ¿Por qué no puede ir tan despacio? Porque tengo que terminar el tema. Yo le dije un comienzo, se basa en la clasificación y en lo que le estoy dando. ¿Sí? La clasificación, algunas definiciones que tienen que saber, clasificación,
Mecanismo de acción, uso terapéutico y reacción adversa, en ese orden. Y patología para la cual se utiliza. De todas maneras, en la bibliografía está que tienen ustedes. ¿Sí? Después están los fármacos hipnóticos. Los fármacos hipnóticos, ¿sí?, se caracterizan por tener un estado fácilmente reversible de disminución de la conciencia, la actividad motora y la capacidad de respuesta al medio ambiente. El insomnio se caracteriza por existencia de trastornos nocturnos que incluye una latencia prolongada para el comienzo del sueño, cuando dan vuelta en la cama y no pueden conciliar el sueño, una disminución de la duración y numerosos despertares en el transcurso de la noche. ¿Sí? Entonces, esto se refleja al día siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Hay fatiga, disforia, ansiedad, fatiga, falta de energía, disminución del nivel de alerta conductual. ¿Sí? Y como dijimos, son fármacos que producen un sueño semejante al natural, pero no igual. ¿Sí? Presentan capacidad para inducir, mantener y alargar el tiempo del sueño. Estos fármacos que están acá, ¿sí?, tenemos las benzodiazepinas, que son hipnóticas principalmente. Acá tienen el flunitrazepam y midazolam, y lo que se llama droga C. Esta sería el sopiclón, el sopidem, el saleplón y la esopiclón. El que está en el vademecum de salud mental de la provincia es el sopidem. ¿Sí? Aquí hay una clasificación de acuerdo a la semivida de eliminación. Con semivida de eliminación breve y potencia terapéutica elevada, está el midazolam, sopiclón y la droga Z. Y con semivida de eliminación intermedia y potencia terapéutica elevada, el flunitrazepam. Creo, si no mal recuerdo, que el flunitrazepam es el Rohypnol, si no estoy equivocado. ¿No? Bueno, acá tiene la estructura química. ¿Sí? ¿Dónde se da generalmente el insomnio? En las personas de edad avanzada. ¿Sí? Su utilización puede complicar con problemas de tolerancia, dependencia e insomnio. Por eso es que estos fármacos se utilizan únicamente en el insomnio transitorio. Porque dentro de la clasificación del insomnio hay varios tipos de insomnio. Es una clasificación bastante larga, que no sé si se va a dar el profesor de salud mental. ¿Sí? Hay una clasificación. Entonces, este tipo de fármacos se utiliza en insomnio transitorio. ¿Sí? O situacional. Y están indicados por periodos cortos de tiempo, 4 semanas. ¿Sí? También se lo puede utilizar en forma intermitente, pero siempre con la menor dosis posible. Si la persona necesita más tiempo para resolver el problema de insomnio, se recomienda terapia psicológica o psicoterapia, más que la medicación. ¿Por qué? Porque esta medicación puede dar insomnio de rebote, ¿sí? Y aparte tiene muchos problemas de tolerancia. O sea, tolerancia significa que necesita mayor cantidad de dosis para producir el mismo efecto terapéutico. Entonces, si el insomnio, ¿sí?, dura más de 4 semanas, ya hay que hacer diagnóstico diferencial y ver cuál tipo de insomnio que tiene, y lógicamente, o lo usamos alternativamente, en forma intermitente, tomar un mes, descansar 2 meses, tomar otro mes, o hacer una psicoterapia referente. ¿Sí? O sea, los periodos cortos serían ¿qué? ¿Un mes? Por ejemplo. Claro, 4 semanas. Y muy largo sería 4, como máximo. No, hasta 30 días. En el periodo corto, digamos, 30 días. Claro. Por eso el insomnio situacional o transitorio, porque vos que tenés problemas de deuda o tenés un problema familiar que no te deja dormir, entonces te das vuelta y por ahí necesitas el tipo de medicación. Claro, entonces, capaz que te lo dan por 30 días, pero si el insomnio continúa por X motivo, ya hay que hacer un diagnóstico diferencial para ver qué tipo de insomnio tenés, porque es una clasificación grande, y hacer psicoterapia. Ahora, lo puedes tomar 30 días, descansar 2 meses, después volver a tomar 30 días, pero bueno, siempre y cuando esté indicado por el especialista. ¿Sí? Es preferible que lo indique el especialista. ¿Por qué? Porque, como te digo, el insomnio es una clasificación grande de insomnio. Esto únicamente para el insomnio transitorio. ¿Sí? Y la razón de las benzodiazepinas como hipnóticos es que producen dependencia, producen tolerancia creciente al efecto hipnótico, que tiene una eficacia a largo plazo muy dudosa. No hay estudios de metaanálisis que me digan que este benzodiazepina es útil por mucho tiempo, como hipnótico, ¿no? Que puede producir toxicidad en sobredosis, escasa, pero se potencia con el alcohol, por ejemplo, y que se puede llevar a la muerte. Puede producir un efecto de rebote, ¿sí? Caída, sobre todo en los ancianos, por el mismo efecto depresor, y por ahí no están indicados bien en los ancianos. Incoordinación motora, vértigo, sedación al día siguiente, de acuerdo a la dosis,
desinhibición y amnesia. ¿Sí? Ahora, en general, ¿cuál sería el mecanismo de acción de cualquiera, sea benzodiazepina o sea droga Z? Es un mecanismo de acción específico. La droga se va a unir a los receptores benzodiazepínicos tipo 1 y 2 del complejo GABA y va a producir la acción hipnótica. Ese sería el mecanismo de acción. ¿Sí? Sea midazolam, flunitrazepam, o sea soplicona, solpidem, soplicona o saliclona, cualquiera de las dos. ¿Sí? Por eso es que son específicos. Droga, receptor, acción farmacológica. En este caso va a ser la acción hipnótica. ¿Sí? Lógicamente con la absorción, el paso al sistema nervioso central y el grado de unión que tenga con el receptor benzodiazepina. ¿Sí? Entonces, si nosotros damos un hipnótico, ¿qué es lo que va a pasar? Hay una disminución de la latencia para el comienzo del sueño no REM, ¿sí? Y una disminución del tiempo de vigilia después del comienzo del sueño. Se van a dormir rápidamente, no se van a despertar tanto durante la noche y al día siguiente se van a despertar bien descansados, digamos. No van a seguir ese agotamiento que tienen para realizar la actividad diaria. ¿Cuál sería en general la reacción adversa? Algo hemos visto de la benzodiazepina, pero pueden producir somnolencia, sedación, ataxia, disartria, diplopía, vértigo, mareo, pérdida de la memoria reciente, reacciones de hostilidad, depresión, y la intensidad de la reacción adversa es mayor en pacientes ancianos y se manifiestan principalmente en horas de la mañana. Por eso en pacientes ancianos por ahí hay que ver, ¿no es cierto?, o mayores de 65 o 70 años, hay que ver, es mejor que lo haga un especialista que lo haga un clínico. ¿Sí? Y el saleplón puede presentar un ligero efecto de rebote tras la supresión glucalómica. También lo mismo estos fármacos. Nosotros queremos suspender el fármaco, hay que hacerlo de forma gradual. ¿Sí? Están contraindicados los hipnóticos en los trastornos del sueño asociados a apnea del sueño de origen central, obstructivo mixto. Los derivados de benzodiazepina aumentan la aparición y duración de los episodios de apnea durante el sueño, por eso están contraindicados en aquellos pacientes que tienen problemas respiratorios con apnea, en alcohólicos crónicos, lógicamente, y en mujeres embarazadas. Aminatoral con precaución en pacientes ancianos, lógicamente, hay que metabolizar y excreta más lentamente que el resto de las personas, dado que no produce sedación visual ni afecta el rendimiento psicomotor, la sopiclona, digamos, el que más está indicado en el anciano. ¿Sí? En pacientes que tienen asma o EPOC, en pacientes con antecedentes de depresión o tendencia a la automedicación, en aquellos que van a conducir automóviles, pilotos, controladores de tráfico aéreo, ferroviario, lógicamente porque son depresores. Hay otros fármacos que se utilizan como hipnóticos y que incluso hacen propaganda por televisión. Y acá tienen la difenidramina. La difenidramina que es un antihistamínico H1 que tiene como reacción adversa la depresión del sistema nervioso central. Difenamina, clorfeniramina, ¿sí? Entonces, pero la más común es la difenamina que inclusive hacen propaganda por televisión. Sí. Generalmente la presentación es de 50 miligramos, que viene por programa remediar. La que hacen propaganda por televisión es de 25 miligramos. Hay gente que puede dar una difenidramina y hay gente que utiliza como hipnótico la difenidramina y toman todos los días uno para dormir. ¿Sí? También dentro de los antipsicóticos que tienen acción hipnótica y que se los puede utilizar, levomepromacina, tiorridacina, proteamina, olanzapina y quetiapina, que son los más comúnmente que se utilizan. La quetiapina está en el Bademecum Consejo Mental de la provincia. Antidepresivo, mi amiga la mirtazapina, la trazodona, ¿sí? Y después está la melatonina. Pero la melatonina no hay evidencia, mucha evidencia fuerte que tenga un efecto hipnótico, únicamente ¿sí? Desempeña una función de regulación de los ritmos circadianos. ¿Sí? Se utiliza para regular el desfasaje horario en los vuelos intercontinentales y para mejorar el rendimiento de trabajo nocturno, pero tiene una duración de vida muy corta. ¿Sí? La dosis de 3 miligramos. O sea, yo me voy a China y para regular el ritmo circadiano allá de noche. Acá tenemos que ir a son las 2 de la tarde, allá son las 2 de la mañana. Entonces, para regular el ritmo circadiano se puede recurrir a la melatonina. ¿Sí? Pero no hay mucha evidencia. Y la difenidramina tampoco, digamos. Si bien es cierto, tiene esa reacción adversa, pero siempre digo que depende del individuo que responda a esa reacción o no.
Hay gente que vos le das 25 millones de fenamina y no duerme todo el día. Y hay otras personas que vos le das 50 y no le hace cosquillas, por ejemplo. ¿Sí? Después tenemos los antipsicóticos, ¿sí? La esquizofrenia seguramente ustedes la van a ver con el profesor Martín. Es una enfermedad poligénica, polisintomática, deteriorante, que se expresa de manera diferente en cada individuo. Muy heterogénea la enfermedad en su clínica y en su etiología. Los trastornos esquizofrénicos se caracterizan por presentar situaciones fundamentales y típicas de la percepción, del pensamiento y de las emociones. Actualmente es difícil creer que sea posible curar esta enfermedad con medicamentos que actúan en el plano funcional. Lo que sí es posible es modificar su evolución. O sea, ¿qué significa? Que esto no se va a curar. Las personas que están medicadas tienen que tomar por vida, hay que tomar la medicación y pueden pasar por cualquier cosa. Es lo que le pasaba, ¿cómo se llama el Ale, que tiene problemas esquizofrénicos. Dejó de tomar la medicación y casi destrozó todo el departamento. ¿Sí? Los síntomas de la esquizofrenia se deben a la suma de alteraciones neuroatómicas y funcionales. Conforman un complejo de distintas categorías de síntomas positivos, negativos, cognitivos y afectivos. O sea, es imposible que una sola droga actúe sobre todos los síntomas. Es imposible. ¿Sí? Se utilizan principalmente en la esquizofrenia y en otros problemas psicóticos. No son eficaces frente a todos los síntomas de la enfermedad. ¿Sí? El primer fármaco antipsicótico fue la clorpromacina en el año 1950. Posteriormente salió el haloperidol, ¿sí? Que marcó un hito en el tratamiento de la esquizofrenia y de otra psicosis. Y después se introdujo el primer antipsicótico atípico, que es la clozapina, que hasta hoy se sigue utilizando, es más barato, con buenos resultados, pero tiene la desventaja de producir alteraciones, sobre todo en leucocitos, produce un descenso de los glóbulos blancos. Entonces, cada vez que se prescribe clozapina, el médico en la receta tiene que poner hemograma normal. Si no coloquemos, no se dispensa. ¿Sí? Puede hacerse cada semana, cada 15 días, los análisis. Y esto está monitoreado por la ANMAT también. ¿Sí? Porque tiene como reacción adversa un descenso de los glóbulos blancos. ¿Sí? Característico, entonces por eso es que también lo vigila la ANMAT. La ANMAT contrata laboratorio, cada otro laboratorio, entonces la persona se va a hacer los análisis. ¿Sí? Entonces cada 15 días hay que controlar. ¿Sí? Y cuando van a hacer la prescripción, en la receta impone hemograma, si no, no se dispensa la medicación. Antes se llamaban neuroléticos tranquilizantes mayores, hoy actualmente se llaman antipsicóticos. El mecanismo de acción es medio complejo. ¿Sí? Es medio complejo y lo tienen los apuntes. ¿Sí? Los antipsicóticos clásicos no disminuyen los síntomas psicóticos en todos los pacientes y ejercen un efecto limitado sobre los síntomas negativos, cognitivos o afectivos. ¿Sí? Que en algunos casos los puede agravar. Por eso digo, todo va a depender de la diagnóstico diferencial que se haga, de ver la sintomatología y de ver cómo el paciente responde a esa medicación. Su efecto adverso, síntomas extrapiramidales, discinencia tardía, incremento de la prolactina, limitan el cumplimiento de la medicación, o sea, la toma del medicamento. Los atípicos demostraron su eficacia sobre los síntomas negativos de la enfermedad y en pacientes que son resistentes al tratamiento con los antipsicóticos clásicos. ¿Sí? Estos efectos diferenciales son al parecer debido al antagonismo preferentemente de los serotoninérgicos sobre los dopaminérgicos. Lo que pasa acá es que hay muchos neurotransmisores que están involucrados. Dopaminérgicos y serotoninérgicos son los principales. ¿Sí? Ya van a ver. ¿Sí? Y en el caso de la clozapina, la actividad se encuentra limitada por el efecto hematológico y por el incremento de peso. ¿Ah? 5 kilos, pues ahora la clozapina y avanza. Tenemos los típicos, que tenemos la clorpromacina y la tioridazina, hipotiazina, perfenacina, trifluoperacina y levonormacina. Dentro de esto tenemos la clorpromacina y levonormacina, que seguramente en algún momento lo han visto, la levo está en la M con salud mental. Haloperidol, lógicamente lo conocen. Droperidol, que generalmente se utiliza como medicamento preanestésico, ya nada más.
Pimosida, loxapina, clozapina y la sulpirina, que sería el Mipral viejo que algunos ven. ¿Sí? Estos son los típicos. Y los atípicos tenemos, por un lado, el aripiprazol, clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona, sardinona, ciprasidona, clozapina, olanzapina, risperidona, sardindol sería caso por semana, ciprasidona, aripiprazol. ¿Sí? De estos, ¿sí? ¿Por qué pongo acá? Porque el aripiprazol, fíjense ustedes, está acá y acá. Es un antagonista de los receptores serotonínicos y dopaminérgicos y también es un agonista parcial. ¿Sí? Y tenemos la clozapina, en ambos lados se lo puse como antagonista de los receptores serotoninérgicos y dopaminérgicos. Y acá tenemos la amisulpirida, que no se comercializa, que estaría como un antagonista de los receptores dopaminérgicos D2 y D3. Pero aparte hay otros receptores involucrados en esto de los atípicos, ¿sí? Bueno, acá tiene la fórmula química. Entonces, actúan sobre los síndromes esquizofrénicos mejorando el suplimiento de la sintomatología fundamental y secundaria. ¿Qué es lo que mejoran cuando le dan la medicación en general? Las alteraciones de la ideación y el pensamiento, las alucinaciones, las fabulaciones, la idea paranoia, delirante, porque el tipo está fabulando, está viendo que alguien lo sigue, la agresividad y la agitación, porque si deja de tomar la medicación se vuelve agresivo, te puede matar a una persona, la pobreza de expresión lingüística, la falta de impulso interno y de sentido afectivo, el deterioro del cuidado personal, ¿sí? Y la acción antipsicótica tarda varios días en aparecer. Hoy comienzo a tomar la medicación, de aquí a 14 a 21 días recién empieza a haber alguna mejoría en el paciente, no es en forma inmediata. ¿Sí? Y tiene un efecto neuroléptico que yo sé generalmente se le da en el clopidogrel porque se utiliza como medicación preanestésica. ¿Por qué? Porque se da cuando se administra la medicación a personas que no son psicóticas, ¿sí? Y le produce lo que es el síndrome neuroléptico. ¿Qué significa? Aparece quietud emocional, retraso psicomotor, indiferencia afectiva, no hay sueño pero lo aparenta, la persona se muestra tranquila, sosegada, indiferente al mundo que lo rodea, sin iniciativa. Y el caso del clopidogrel que se utiliza como medicación preanestésica, ¿sí? Eran condiciones favorables para determinadas situaciones y constituye la base de la neuroleptoanestesia. ¿Sí? Eso es por eso cuando se le da a una persona no psicótica. ¿Y cuál sería el mecanismo de acción? ¿Sí? Se considera que ese antipsicótico tiene que ser eficaz sobre los síntomas positivos, que no provoca ni agrave los déficits cognitivos y los síntomas afectivos inherentes a la propia enfermedad. Que sea eficaz frente a la agresividad, hostilidad, ansiedad. Se procura que sea activo sobre otras enfermedades en las que hay alteraciones cognitivas de la impulsividad afectiva, como en la demencia, en el trastorno bipolar. ¿Sí? Está relacionado ese efecto antipsicótico a la capacidad para bloquear los receptores dopaminérgicos. O sea, son antagonistas de los receptores dopaminérgicos. ¿Sí? Todos los antipsicóticos tienen afinidad por el receptor D2, o sea, D significa dopaminérgico, se escribe así. Y la variedad 2, o sea, hay varias variedades de dopaminérgicos sobre D2, excepto la clozapina, que actúa sobre la variedad D4, o sea, dopaminérgico 4. También después aparecieron, como vimos en la clasificación, los antagonistas de los receptores serotoninérgicos y dopaminérgicos. ¿Por qué? Porque la serotonina modula la liberación de dopamina. Si yo bloqueo la serotonina, lógicamente se va a bloquear la dopamina, ¿no? A través de receptores variados presinápticos en la neurona dopaminérgica. ¿Sí? Ese antagonismo serotonínrico tiene ventajas, por ejemplo, efectos beneficiosos sobre los síntomas negativos, el estado de ánimo, la ansiedad y también el déficit cognitivo. Digamos que es un poco más completito, podemos decir así. El antagonismo del receptor D2 en la vía mesolímbica, que parte del núcleo A10, eso lo han visto ustedes en la anatomía y fisiología seguramente, es la causa de los efectos antipsicóticos clásicos sobre los síntomas positivos, pero el antagonismo de estos receptores en las vías nigroestriadas produce síntomas de extremidad. Sobre todo pasa con el haloperidol, ¿sí? Síntomas de extremidad. Para los nuevos antipsicóticos se mantiene el antagonismo de receptores dopaminérgicos de la vía mesolímbica, pero en la vía nigroestriada el bloqueo de 2 se compensa
por el incremento de liberación de dopamina debido al antagonismo serotoninérgico. Entonces, ese antagonismo serotoninérgico produce una mejoría de los síntomas negativos como los positivos, impide el incremento de prolactina consecuente al bloqueo dopaminérgico y disminuye la incidencia de la lactorrea, amenorrea y ginecomastia que producen los antipsicóticos clásicos que por eso abandonan el tratamiento. En síntesis, ¿sí? Además de la acción de los receptores dopaminérgicos y serotoninérgicos, también son antagonistas de los receptores adrenérgicos, muscarínicos, histaminérgicos y colinérgicos. Eso sería en definitiva el mecanismo de acción. ¿Sí? Una tontería. Reacciones adversas. Leucopenia transitoria de dosis dependiente, que es lo que decía yo con la clozapina. Síntomas extrapyramidales, incremento de la prolactina, como los antipsicóticos clásicos. Discinesia tardía con la clozapina o olanzapina, por ejemplo. Hipotensión ortostática, clozapina, risperidona, quetiapina. Arritmia, trastorno de la erección, que puede llevar a impotencia. Aumento de peso. Parkinsonismo puede producir cuando hay una disminución de la espontaneidad en las expresiones faciales, del habla, de los movimientos corporales, inaptitud social, pérdida de interés, aplanamiento afectivo. Pueden desarrollar tolerancia y, lógicamente, como son depresores, la sedación. ¿Sí? Indicaciones terapéuticas. En la esquizofrenia, tanto en la fase aguda como en el tratamiento de mantenimiento. En la psicosis asociada a cuadro agudo de manía o depresión mayor. En los cuadros psicóticos de causa medicamentosa autopsicológica, psicosis anfetamínica, cocaína, alucinógenos, el síndrome de, ¿cómo se llama este síndrome? El síndrome de desaprobación de farmacología, con un caso psicótico. En los cuadros agudos de agitación, pesadillas y nerviosismo, tienen pesadillas conmigo ustedes, de viejo y mierda. Estrés postraumático. ¿Sí? Y después lo que les gusta a ustedes, los antidepresivos. Depresión. Obviamente la depresión es una enfermedad psiquiátrica de mayor prevalencia en la población, 5 al 10%, constituye uno de los motivos de consulta más habituales en la atención primaria de salud. ¿Cuáles son los síntomas que predominan en la depresión? Pérdida de interés por actividades usuales, disminución del placer, fatiga, sentimiento de inutilidad, falta de concentración, idea de muerte o suicidio, pérdida del apetito de peso o en algunos casos se da que empieza a comer mucho más, alteraciones del sueño, agitación o retraso psicomotor. Eso es lo común en la depresión. Hay depresión que son leves, hay depresión que son bastante complicadas, que tanto llegan, pueden pasar años que siga depresiva, puede tomar años la medicación, ¿sí? Pero generalmente la medicación se da de 6 meses a un año, como mínimo. Después, lógicamente, para retirar la depresión, tienen que ir en forma gradual a la dosis. Pero cómo va acompañado con el tratamiento psicológico, puede ir acompañado, o también mucho influye el acompañamiento familiar y amigo, el entorno donde se desenvuelve la persona. ¿Sí? En la depresión están involucradas algunas neurotransmisores que se llaman aminas biógenas o guanaminas. Acá están las noradrenalina, serotonina y dopamina. ¿Sí? Y los fármacos eficaces en la depresión proporcionan un aumento del nivel de la amina cerebral. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona está depresiva, la concentración de estas neurotransmisores en la hendidura sináptica es baja. ¿Sí? Ustedes saben que la transmisión del impulso nervioso de una neurona a otra, ¿cómo se produce? ¿Ustedes no han visto eso? ¿Ustedes no han visto eso? ¿Cómo se produce la transmisión del impulso nervioso de una neurona a otra? ¿Ah? Es la sinapsis, pero ¿cómo lo hace? ¿Cuáles son los dos factores que hacen que el impulso nervioso se transmite de una neurona a otra a través de la sinapsis? Ah, ¿cómo se transmite? Hay una sinapsis, pero ¿qué pasa en la sinapsis? Transmisión química y eléctrica. La eléctrica se produce a través de protección de la membrana y la química a través del neurotransmisor. Entonces, cuando se transmite el impulso nervioso de una neurona a otra, le hace de las dos maneras, la química y la eléctrica. ¿Sí? En este caso, en la depresión está involucrada la química,
porque son neurotransmisores. ¿Sí? De ahí surge la clasificación. Tenemos los antidepresivos tricíclicos que bloquean en mayor o en menor grado la recaptación de noradrenalina y serotonina principalmente. ¿Por qué? Porque la concentración es baja. Y aquellos que inhiben la degradación oxidativa de la noradrenalina y serotonina, que son los inhibidores de la monoaminoxidasa, porque la monoaminoxidasa es una enzima que está en el botón terminal y que degrada la noradrenalina y serotonina. Profe, Con esto de dibujito se lo aclaro un poco. disculpe la NA, ¿qué significa? Noradrenalina. Si yo tengo una persona depresiva, ¿sí? Tengo esta concentración, acá está, noradrenalina y serotonina. Entonces, cuando se transmite el impulso nervioso, se hace la parte eléctrica, despolarización y repolarización de la misma, y la parte química. Entonces, ¿qué pasa? Estos neurotransmisores, cuando viene el impulso, la membrana se pega acá y se liberan los neurotransmisores. En una persona que está depresiva, la cantidad liberada acá es bajísima, como esta. En una persona normal, la cantidad de neurotransmisores es esta, es mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que hacen las drogas? Tienden a aumentar la concentración de ese neurotransmisor. Quiere llegar a esto. Entonces, ¿cómo lo hace? O una vez liberados los neurotransmisores, forman una barrera acá que bloquean la recaptación, o sea, que vuelvan a hacer esos neurotransmisores, de tal manera que haya mayor concentración y posteriormente haga la sinapsis acá para continuar el impulso nervioso. O inhiben esta enzima, porque esta enzima está degradando la noradrenalina y serotonina. Entonces, al inhibir esta enzima, yo consigo una mayor concentración de los neurotransmisores. Y a la vez, cuando viene el impulso nervioso, hace que se libere más cantidad acá en la hendidura sinapsis para continuar el impulso nervioso. ¿Se entiende cómo es? Entonces, eso es lo que hacen las drogas. ¿Por qué? Porque en condiciones normales, ¿qué hace? Pasa el impulso eléctrico, pasa el impulso químico, se liberan neurotransmisores. Esos neurotransmisores hacen sinapsis con los receptores que están en la neurona postsináptica y continúa el impulso nervioso. Pero, en una persona que está depresiva, la concentración acá de esos neurotransmisores es muy baja. Entonces, la droga hace que aumente la concentración acá. ¿Sí? O bloquea, una vez liberado, que bloquea esta parte para evitar que esos neurotransmisores vuelvan y haya mayor concentración y continúe la transmisión del impulso nervioso, o inhibo esta enzima que está acá para evitar la degradación de serotonina y dopamina, con lo cual yo aumento la concentración en el botón terminal y de esa manera cuando se libera acá se libera en grado de concentración. Esa es la base de la droga de la clasificación que yo di acá. Y para la alarma, profe, si no, Bloquean en mayor o menor grado la recaptación de amina biógena o inhiben la degradación de esos neurotransmisores. De tal manera que yo aumento la concentración en la hendidura sinapsis. ¿Sí? Eso es lo que hacen las drogas. Esto lo tienen ustedes. Entonces, ¿qué tenemos? Los inhibidores de la recaptación de noradrenalina, que tenemos amitriptilina, dorsepina, imipramina, nortriptilina y clomipramina. Y lo que más se utilizó, generalmente genera un poco menos reacciones adversas, son los inhibidores de la recaptación de serotonina. Citalopram, escitalopram, paroxetina, sertralina, venlafaxina y fluoxetina. Estos que están acá son los más utilizados. ¿Sí? La sertralina, la fluoxetina, la venlafaxina están en el Bademecum de Salud Mental de la provincia. ¿Sí? Y se tiene mucho más barato. Y acá tenemos el bupropión y mi amiga la Mirna, que son antidepresivos atípicos. ¿Sí? Que son los dos. El bupropión se utilizaba en aquellos pacientes para dejar de fumar. ¿Sí? Para dejar de fumar porque procede de depresión. ¿Sí? Bueno, acá tienen la. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las acciones farmacológicas? ¿Sí? No modifican el estado de ánimo en personas normales. O sea que si tengo una persona normal no le pasa nada. Actúan como supresor de la idea o sentimiento depresivo, lo mismo que los antipsicóticos. El efecto se manifiesta a los 10-15 días de inicio del tratamiento. Hoy comienzo, de acá a los 15 días empiezo a ver las primeras manifestaciones de recuperación del paciente. No producen efectos euforizantes, por lo que no crean adicción. ¿Sí? Y lógicamente toman 6 meses
como un año, si la depresión es leve, ¿sí? Y después se va retirando gradualmente y bajando la dosis. Lógicamente, vuelvo a repetir, va a depender del acompañamiento familiar, de los amigos que lo estimulen para salir de esa depresión y el tratamiento psicológico. Muchas veces no se da el tratamiento psicológico, depende de la persona, ¿sí? Suele ser más importante cuando se comienza el tratamiento y más común en pacientes ambulatorios de avanzada, por lo mismo que son depresores. Hay peligro de suicidio, especialmente en enfermos bipolares, hipotensión ortostática, taquicardia, arritmia, temblor, sudoración, agitación, aumento de peso, como le dije, 5 kilos con promedio, ¿sí? Fatiga, sueño, sequedad visual, visión borrosa, constipación, retención urinaria, ginecomatía, galatorrea e hipoglucemia. Hay que tener cuidado con el tema de la diabetes, el tema de interacción farmacológica. En el caso de los inhibidores de la MAO, ahí ustedes verán que son muchas enzimas MAO, MAO-A, si hay otro tipo de MAO también. Los fármacos incluidos en este grupo poseen capacidad de bloquear la desaminación oxidativa de noradrenalina, ¿sí? Se localizan en la parte externa de la membrana mitocondrial, está distribuida en todos los tejidos del sistema nervioso central, ¿sí? Y la actividad justamente va a depender de la edad del paciente, el estrés, la situación hormonal y otras situaciones patológicas. Y acá lo único que se utiliza es la tranilciclomina con la trifluoperacina. El único que se comercializa y que son poco utilizados en realidad, ¿sí? Porque los atípicos se utilizan más, ¿sí? La acción farmacológica se observa una mejoría del humor, acción desinhibidora de la psicomotricidad, aumento de la iniciativa. También el efecto terapéutico comienza a los 7 a 21 días del inicio del tratamiento. Y una vez que se hace el tratamiento hay que esperar 7 a 14 días para que se resintetice la enzima monoaminosidasa a valores normales del pretratamiento, ¿sí? Hepatotoxicidad, 2 o 3 meses un hepatograma, ¿sí? Hipotensión ortostática, episodio de agitación, alusiones, convulsiones, cefalea, debilidad, fatiga, sequedad bucal, entrenamiento. El problema que tiene este fármaco y por lo cual casi no se utiliza es por esta interacción, ¿sí? ¿Qué dice? Con la tiramina presente en muchos alimentos. Ese es el problema que tiene. Cuando la amina se ingiere o se absorbe normalmente en una persona normal, son metabolizadas por la monoaminosidasa en el intestino o hígado, ¿sí? Tengo que ir a trabajar. Ahí está, se lo digo. Normalmente, o se absorben normalmente cuando son metabolizadas por la monoaminosidasa y hígado. En este caso, las aminas tienen acceso a la circulación sistémica, y dan lugar a la liberación de noradrenalina en la terminación del nervio. Esto puede generar elevaciones de la presión arterial con hemorragias cerebrales e insuficiencia cardíaca. Ese es el problema que tiene, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los alimentos con los cuales produce interacción medicamentosa este medicamento? El vino tinto, la cerveza, los quesos, la conserva de pescado, la carne, hígado, embutido fermentado, paté de hígado, y los medicamentos antigripales, de congestivo nasal, antipiréticos, antipsicotrópicos, opiáceos, dopamina. Por eso es que estos medicamentos casi ya no se utilizan, por esta interacción medicamentosa, ¿sí? Si nosotros vivimos esto, nosotros podemos tener elevación de la presión arterial con hemorragias cerebrales e insuficiencia cardíaca, ¿sí? Porque la interacción con esta. ¿Sí? Bueno, como no voy a tener tiempo de dar antecicos generales para